Vida Nueva, un espacio para el encuentro con Dios Padre, un espacio para el encuentro con Jesús, un espacio para el encuentro con el Espíritu Santo, un espacio para el encuentro con la Virgen María. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Música, evangelización, reflexiones, oración, encuentros, invitados especiales y muchos deseos que dejes entrar al Señor en tu vida y Él te regale una vida nueva. Vida Nueva, RCC-TV, Iglesia Catedral Formosa. Muy buenos días en el horario que nos estás mirando. Nuevamente estamos aquí compartiendo un nuevo programa de Vida Nueva TV, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Iglesia Catedral. Y hoy no estoy sola, tengo la gracia y el privilegio que por primera vez nos visita una hermana nuestra de nuestra comunidad. Y bueno, aquí está con nosotros, ella se va a presentar y le va a dar la bienvenida también a ustedes que están del otro lado. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. En el horario que salga el programa, yo me llamo Eva, soy de Catedral, del grupo de matrimonios, parejas y novios. Estamos los domingos de 5 a 7 de la tarde, paralelo al grupo. Para los que tienen niños, está el grupo de niños. Bueno, me mata que Eva ya pasó el chivo para que ustedes, si están del otro lado, si estás con tu pareja o tu marido o tu esposa o tu novia, que te puedas acercar. Como bien lo decía, ella pertenece al grupo Oración Bodas de Caná los domingos. Así que si ustedes la quieren seguir viendo a ella y junto a ella empezar o seguir su camino espiritual, le invitamos que puedan venir los domingos, ¿sí? Y bueno, hoy tenemos un lindo programa, y yo ya lo digo lindo porque tenemos un gran llamado y es lo que queremos profundizar hoy. Pusimos como nombre la temática Las Bienaventuranzas, un camino a la santidad, ¿sí? Que no es algo fácil. A veces la palabra que nos dice santidad ya nos asusta a todos, ¿no? Parece que dice, no, yo santo no voy a poder ser. Decimos santo y se nos viene la imagen de las estampitas y tenemos como santo, Santa Teresa, San Gregorio, San Jerónimo, un montón de santos. Pero la invitación de este programa, y sobre todo queremos poder reflexionar, iluminar a través del Espíritu Santo, que este llamado es un llamado actual y es un llamado personal para cada uno de nosotros. Veíamos que Jesús habla a sus discípulos en el monte explicando este camino a la santidad como bienaventuranza, o como acá aparece en Biblia, aquellos dichosos en las situaciones en las que nos toca vivir. Felices, dice en otra. Felices, de acuerdo a la traducción de la Biblia. En la Biblia de ella, que es la latinoamericana, latinoamericana, dice felices. En la Biblia mía dice dichosos, pero más conocido como las bienaventuranzas. Así que te vamos a invitar a que puedas en este momento buscar la palabra, buscar la Biblia donde está, y si no tenés la palabra en este momento, que puedas agarrar y puedas anotar en una hojita, en la nota de tu celular, cuál es la lectura bíblica. La lectura es de Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. La auténtica felicidad se llama. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarle con estas palabras: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnia por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Eva, ¿escuchaste alguna vez esta palabra? Sí, muchas veces. Es una palabra que toca mucho el corazón, que nos hace reflexionar sobre, como vos decías, el camino a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Cuesta, sí cuesta, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, lo podemos lograr. Este camino dura toda la vida, ¿no es cierto? Sí. Es un proceso y esta bienaventuranza nos refleja también el corazón de Jesús, Sí, tal cual. cómo era Él, ¿no es cierto? Cómo Él era misericordioso, cómo también lloró. Todo su caminar acá en la tierra refleja también la bienaventuranza. Sí. Es como un ejemplo Sí. que nos da el Señor. Y también va reflejando las distintas realidades que nos toca vivir a todos, ¿no? Por eso hoy decíamos que este llamado a ser santo es un llamado para todos, y ser santo no es nada más y nada menos, pero también es muy profundo y es un llamado muy fuerte a hacer la voluntad de Dios en la realidad en la que nos toca vivir. Y si vemos acá, tenemos 9 llamados, si se quiere, o determinadas situaciones en las que en esa situación que a veces parece difícil, que no es fácil, que cuesta transitar, en esas situaciones Dios nos llama bienaventurado, dichoso, felices. Y este llamado que se utiliza, ¿no?, según los sinónimos dichoso, bienaventurado, quiere decir la gracia de Dios te acompaña en esa situación. Cuando Dios me está llamando, en el primero que dice dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, me está diciendo a mí, dichoso, bienaventurado, llena eres de gracia, o feliz eres, porque eres pobre en el espíritu. Y este pobre en espíritu no se refiere a lo material, a tener cosas materiales o no. Se refiere a tener un espíritu, un esperar todo del Señor, un reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de Él. Y como decía Job en su libro, Él nos da y Él nos saca también. No apropiarnos, no sentir como una posesión, un apego por todo lo que el Señor nos brinda, reconocer que todo viene de Él, y también tener ese sentimiento, ese espíritu de que Él lo es todo en nuestra vida, ¿no es cierto? Sí. Vos decías recién, Eva, de que no se trata solo de lo material, ¿no? Y vos hablabas, el que es pobre en el espíritu, de alguna manera, si lo comparamos con lo material, la persona que nosotros decimos es pobre o es de bajos recursos, significa que no tiene cuestiones materiales. No está pegada de alguna manera, o podemos tener cuestiones materiales, porque todos podemos llegar, tenemos ropa, y bueno, yo cuento con esta cosa, pero la persona rica es aquella que se aferra a lo material. Es aquella que se aferra no solamente a las cuestiones materiales como objeto, como ropa, auto, moto, sino que se aferra a sus fuerzas, que su mirada está puesta en sus bienes, en aquello que quiere conseguir, en sus proyectos. Entonces vos decías hoy, dichoso el pobre en el espíritu es aquel que depende de Dios, que sabe que su fuerza no está en lo que tiene,
que su felicidad no está en lo que puede llegar a tener, sino su felicidad está puesta en Dios. Así que el primer llamado, si se quiere, a ser santo es bienaventurado. Santo es aquel que se aferra a Dios y no a lo material. Primer llamado. El segundo decía, dichosos los afligidos porque Dios los consolará. Y seguramente, y nos pasa todo, que hemos pasado tiempo de angustia, de aflicción, de tristeza, y no es algo que nos gusta a nosotros vivir, como que rápido le queremos. Hoy la realidad, también la lógica hoy de la realidad es la lógica hedonista, es decir, hay que buscar el placer ya, inmediato. Si te sentís mal, busquemos sentirnos bien. Te duele la cabeza, tomate un paracetamol. Estás angustiado, tal cosa, es porque vos querés, tenés que salir. Entonces, el mundo, la realidad, hoy que nos llama a escaparnos, a evadir el malestar, la angustia, la tristeza. Y sin embargo, acá Dios nos dice, dichosos los afligidos. O sea, si yo estoy en una situación de angustia, de tristeza, de aflicción, en el Evangelio, la lógica del Evangelio, es nada más y nada menos de dichoso si estás llevando tu cruz. Porque eso es, dichoso. ¿Por qué? Porque Dios te consolará. Entonces, es santo aquel que vive, enfrenta su realidad de angustia, de sufrimiento, ¿o no? Así es, y en cada prueba, en cada sufrimiento, el Señor también nos enseña algo aprendemos en esa etapa de prueba, en esa etapa de dificultades, ¿no es cierto? También soportar, tomado de la mano del Señor, seguir caminando y también aprender qué es lo que por ahí nos está enseñando esta prueba, con este momento de dificultad. Hay una cita bíblica, dice que nosotros vamos a aprender a consolar al otro, primero nosotros viviendo el consuelo de Dios. Uh-huh. Entonces este llamado también, como decía, a cargar la cruz, en el dolor, a aferrarnos a Dios, porque Jesús, como voy decía, es el reflejo del caminar. Jesús también sintió dolor físico, sintió angustia de muerte, Jesús también lloró, sintió miedo. O sea, toda esa parte, esta la vivió Jesús. También nos llama a nosotros a vivirlo, y en Él vamos a encontrar consuelo. Y en ese encontrar consuelo a mí me capacita para poder acompañar a aquel que sufre. Entonces, este llamado dichoso, bienaventurado, los que sufren, también es un llamado a soy santo en la medida en que enfrento mi realidad. Enfrento y cargo con mi cruz. No me escapo, porque todos no queremos escapar a la cruz, pero tarde o temprano la cruz nos encuentra. Bueno, o también muchas veces cuando pasamos dificultades o pruebas que por ahí nos superan, por ahí nos queremos deprimir, nos queremos entristecer, y muchas veces no va a pasar, pero sabemos que nuestra roca, nuestra fuerza, nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Y que lo vamos a pasar con Él, de su mano. Tercera bienaventuranza. Seguimos acá con la palabra de Dios que dice: dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Los mansos y humildes de corazón, como dice también Jesús en su palabra, Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. El Señor nos llama también a tener ese corazón manso y ese corazón humilde que cuesta, ¿no es cierto?, en este mundo en que vivimos tan acelerado, con tantas cosas, de un lugar a otro, del trabajo, la casa, los chicos, para lo que tenemos chicos, ¿no es cierto? Pero también ser humilde, ser manso, en dificultades que tenemos que pasar por ahí, con personas que por ahí, ¿no es cierto?, tratar de comprender, cuesta mucho, pero el Señor nos pide esa humildad, ser como Él, y encontrará tu alma descanso, dice el Señor en su palabra. Amén. Fíjense que la mansedumbre es algo que humanamente nos cuesta mucho a nosotros, y en esto la santidad siempre, o este camino de santidad siempre
si bien es parte del esfuerzo de cada uno que pone la voluntad, pero también es gracia del Espíritu. Y este ser manso no es fácil cuando hay alguien que me molesta, cuando hay alguien que me hirió, cuando hay alguien que me lastimó, cuando hay alguien que a veces pasa que todo el tiempo nos hace, como diríamos, la contra, no me está saliendo la palabra, pero alguien que va en contraposición nuestra. No es fácil ser manso. Y sin embargo, Dios nos propone, como vos decías, ser manso, que primero fue manso Jesús. La mansedumbre en la Biblia y con respecto a Jesús, Jesús se hizo manso con Dios porque cumplió la voluntad, aceptó la voluntad de Dios. Eso es ser manso. Ser manso, sobre todo, no es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque a veces con el primero que queremos ir de alguna manera a pelearnos, a veces con Dios. Y sin embargo Jesús hizo todo lo contrario. Jesús sabía para qué vino y Él era manso, mansedumbre. Entonces este ser manso implica sobre todo cumplir la voluntad de Dios. Aquello que Dios me está llamando, ser manso. Primero con Dios y después con el resto. Así que bueno, vamos a un pequeño corte musical. Vamos a pedir al Espíritu que nos siga acompañando, viendo en cuáles de estas situaciones hoy me está llamando a ser santo. Decíamos recién, en la pobreza del espíritu, en la situación de aflicción, de angustia, de sufrimiento, o en este último, en ser los humildes, en aquello ser manso. En eso Dios me está llamando, así que vamos y ya volvemos en unos minutos. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Me libró de todos mis temores. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. ¿Te preguntaste alguna vez por qué asistimos a un grupo de oración? Te habrán llegado chismes de que estamos locos.
Ese vecino antes era otra cosa y ahora no sé qué le pasó. ¿Qué será que le dan de comer en ese lugar que están tan cambiados? Pero el motivo principal lo dice en su palabra. Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi liberador. Mi Dios, el peñasco en que me refugio. Mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza y quedé salvo de mis enemigos. Hay múltiples razones por las que caímos en un grupo de oración. Algunos obligados, otros destruidos, pero la gran mayoría lo hicimos por necesidad. Te invitamos a vivir esta experiencia. Seguimos con este programa de Vida Nueva TV, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Iglesia Catedral. Hoy, como ya le presenté para que no se les olvide el nombre, Eva del grupo Matrimonio y de Pareja de Novios del Bodas de Caná. Bueno, vamos a seguir, queremos volver a recordar que venimos con el Evangelio de Mateo capítulo 5, haciendo esta lectura de las bienaventuranzas, como un camino que nos llama a Dios a la santidad. La santidad que estamos llamados todos, que la santidad es hacer la voluntad de Dios en mi cotidianidad, en lo que me toca vivir. ¿Sí? Hoy mencionábamos 3, ahora queremos seguir leyendo y seguir con esto, seguir compartiendo. Dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este llamado nuestro, que a veces nos toca vivir a todos, injusticias en la vida, en lo que nosotros creemos que nos merecemos y que no nos dan, injusticias sociales, y sin embargo Dios nos llama y dice, serán saciados. Si estamos atravesando en este momento una realidad donde nosotros sentimos que no hay falta de justicia, la promesa de Dios dice, serán saciados. Lo justo también tiene que ver con esto, con este llamado, como hoy decíamos, siempre es un llamado de Dios para mí, y al ser para mí también es para con mi hermano, ¿no? A veces ser justo con el hermano, en nuestra medida de evaluar, en nuestra medida de juzgar, ser justo. Porque a veces se va un poquito nuestra vara y somos muy injustos con el otro. Porque eso también nos pasa, ¿no, Eva? Sí, nos pasa. Nos pasa. ¿Sos mamá, Eva? Soy mamá. ¿Recordás alguna vez donde dijiste, acá fui injusta? Porque a veces pasa con nuestros hermanos, con mis papás, vos puedes ser con tu marido, fui injusta. Entonces acá nos habla esto, ¿no? Ser justo. Sí, ser justos. Y a veces nos cuesta, a veces nos equivocamos, tenemos que pedir disculpas. Entonces, este llamado a la justicia tiene que ver con esto, con la igualdad de condiciones, con, de alguna manera, con poder ver la dignidad de la otra persona, tratar a la otra persona y cuidar la dignidad de la otra persona. Que nosotros sabemos que como sociedad hay personas que tienen a cargo el cuidado de la sociedad, pero nosotros, desde nuestra realidad, también estamos llamados a cuidar la dignidad de mi familia, de mi entorno, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, y eso es ser justo. Si en este momento estás viviendo una situación donde vos decís, yo siento que ellos no están siendo justos, que yo necesito una justicia, Dios nos llama a que vamos a recibir lo justo. Vamos a recibir esta sed de justicia. Serán saciadas nuestra sed, dice. Continúa
felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. En mi Biblia dice, dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. ¿Nos querés contar un poquito, Eva, acerca de esto? Por supuesto, cuesta mucho, pero también viendo la misericordia que el Señor nos tiene a cada uno, también brindar misericordia al otro, saber comprender que el otro también se equivoca, que el otro también comete errores como yo, que yo soy un ser humano también, que cometo errores, y así también el Señor es misericordioso conmigo, también brindar misericordia al otro. Nosotros en el Padre Nuestro, una oración que la hemos rezado muchísimas veces en la misa, a veces en nuestras oraciones, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También en el Evangelio aparece esto de este llamado al amor, inclusive a nuestros enemigos. Y como decía Eva, no es fácil, y no es fácil el camino del perdón. Porque a veces cuando alguien nos lastima, nos hiere, queda el dolor, queda la bronca. Y esa bronca a veces se convierte en enojo, y ese enojo después se convierte en resentimiento, y ese resentimiento después se convierte en ira. Si nosotros no perdonamos, esa cosita que empezó pequeño así, va calando cada vez más grande en nuestro corazón, y va ganando cada vez más grande estos sentimientos o estas emociones en nuestro corazón. Y Dios nos llama a ser compasivo, a ser misericordioso con el otro. Que es fácil cuando es alguien que yo amo, cuando alguien que yo quiero cuidar. Pero es difícil ser misericordioso cuando hay una situación, como decíamos, de enojo, de malestar, de traición, de bronca. Es difícil, pero Dios, sin embargo, acá que hoy decíamos, esta bienaventuranza es un camino a la santidad. ¿Qué me quiere decir Jesús con esto? Es santo aquel que es compasivo, es santo aquel que sabe perdonar, es santo aquel que da no 7 oportunidades, sino que perdona 70 veces 7. ¿Sí? En la siguiente bienaventuranza dice, felices los del corazón limpio, porque verán a Dios. Y esto, lo del corazón limpio, tiene relación con la anterior. Recién decíamos, si nuestro corazón está lleno de enojo, de bronca, de ira, de dolor, muy difícilmente yo pueda ver a Dios. Porque cuando yo me encierro hay algo que pasa, y que hay en otra lectura bíblica, dice, el corazón de piedra. Habla huesos secos. Yo siempre me imagino eso. El hueso seco que nos habla el profeta Ezequiel, dice huesos secos. Si yo tengo mis huesos secos es porque mi corazón está seco. ¿Y cuando mi corazón está seco ya no puede ver a Dios? Cuando se alejó de Dios. Cuando el corazón puso su mirada, su estar en cosas materiales, en este tipo de emociones, en el enojo, en la bronca, la ira, el resentimiento. Cuando el corazón pone su lugar en otro, cuando mi corazón pone en otro lugar. Y dice también la palabra de Dios, sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Sí. Cuando nosotros direccionamos nuestra mirada al Señor, sacamos de la situación que nos enoja, de la situación de herida, de la otra persona, de todo aquello que me aleja de Dios, de todo aquello que endurece nuestro corazón. Cuando nuestra mirada vuelve al Señor, ahí empezamos a limpiar nuestro corazón, a purificar nuestro corazón. Yo recuerdo, muchas veces me pasó en muchos momentos, no es que una sola vez, no, muchos momentos en que cuando yo estaba encerrada en sí misma, lo que a mí me pasó en la bronca que tenía, me costaba mucho orar. Y cuando oraba, me sentaba a rezar, pedía la presencia, yo automáticamente pensando nuevamente en eso, y que tal cosa y no puedo, y un enojo, y me costaba ver a Dios.
Sin embargo, aquello que uno se entrega, porque cuando nosotros decimos es santo, el de corazón limpio, tiene que ver con que es un corazón que se entrega a Dios. Por más herida, por más todo, se entrega. Y a veces ese ejercicio lo tenemos que hacer todos los días en la oración, porque venimos reacelerados con muchas cosas, con un montón de cosas, bla, 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 bla. Y yo en la oración no le veo ni a Dios, veo mi problema, lo que me falta hacer, que no llego con tal cosa, que tengo que ver, ¿cómo voy a aprender? Qué bronca que me da tal cosa, y estoy así. Pero sin embargo, aquel corazón que yo digo, ayúdame, Espíritu Santo, aquí está mi corazón que está movido en tantas cosas, que mi corazón hoy no es que no está limpio, está inquieto, se va para todos lados. Ayúdame a quietar, ahí recién puedo ver a Dios. Entonces es santo aquel que pone su corazón en las manos de Dios. Vamos a un pequeño bloque musical y ya volvemos. De mirarte a los ojos, a un paso de tenerte en mis hombros y poderte abrazar. Y estás tratando de olvidar el pasado, pensando que me fui de tu lado y te cuesta confiar. Si tan solo dejarás que entre a tu vida y te hablará, que escuche lo que digo y no solo en palabras. Te digo que te amo en mi abrazo y en mi mirada, que entre a tu vida y te hablará, que escuche lo que digo y no solo en palabras. Te digo que te amo en mi abrazo y en mi mirada. Dispuesto a volver a dar mi vida, tratando de curar tus heridas. Por favor, déjate amar. Y estás sintiendo no vale ni un centavo, pensando merecer solo lo malo. No te lastimes más, si tan solo dejarás que entre a tu vida y te hablará, que escuches lo que digo y no solo en palabras. Te digo que te amo en mi abrazo y en mi mirada, que entre a tu vida y te hablará, que escuches lo que digo y no solo en palabras. Te digo que te amo en mi abrazo y en mi mirada. A este último bloque
de las bienaventuranzas como un camino a la santidad. Ya nos quedan las 2 últimas bienaventuranzas, Eva. Y justamente las 2 últimas, no vamos a decir ya es el final, sino al contrario, ¿no? Este llamado sobre todo a ser testigos. Anteriormente hablábamos de muchas cuestiones que tienen que ver con esto, lo personal de cada uno, pero en las 2 últimas nos está llamando justamente a ser constructores de la paz. Felices los que son perseguidos por causa del Evangelio. Quiere decir ser testigo, dar testimonio de esto. Y vamos a leer el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Este llamado a la paz, si bien acá nosotros no estamos en situación de guerra como en otros países del Oriente, pero sí nos sigue llamando Dios a la paz, ¿no? Porque a veces cuando nosotros decimos paz, lo primero que se nos viene es guerra. Y nosotros no estamos acá en una guerra civil. Pero sí muchas veces la paz tiene que ver con esto, con construir vínculos armoniosos con el otro, construir vínculos desde la paz, construir vínculos desde la cercanía. Y la paz muchas veces tiene que ver, el Papa Francisco, cuando hablaba, él decía que una de las grandes cosas que atenta con la paz, vamos a decirlo en el lenguaje criollo, tiene que ver con el tema de los chismes, de la habladuría, ¿no? Esto que yo voy y digo algo, o a veces estamos hablando acá entre nosotros en relación a otra. Entonces él decía que los rumores no construyen la paz, sino que al contrario, va generando más división y va generando guerra o estos conflictos entre las personas, que es lo más cotidiano que hoy nos toca vivir a nosotros. Porque recién decíamos, no hay guerra acá en Formosa ni en Argentina, pero sí a veces hay muchos conflictos. Desde este lugar a veces no aceptamos las diferencias, que puede haber diferencias con cuestiones, con pensamientos, con ideologías, y de ahí entramos como en esa lucha con el otro. Sin embargo, Dios me llama a la paz. Dios me llama a ser constructor. Constructor de paz en el hogar, por ejemplo, que por ahí cuesta poner paño frío, callar por mantener la paz, hablar en el momento oportuno. Por ahí cuando estamos por ahí nerviosos, esperar a que todo se calme y poder conversar. Sí. A veces, viste, dicen la regla de los 10 segundos, que es cuando hay alguien que me dice algo que me molesta o me ataca, respiro, cuento 10 segundos y recién contesto, porque a veces lo que más nos sale es ser de manera impulsiva, a veces responder no para escuchar, sino responder para defendernos, como si fuera que estábamos en esta cuestión de guerra entre nosotros, ¿no? Entonces, acá dice, felices los que trabajan por la paz. Es decir, el trabajo por la paz requiere mucho compromiso, requiere voluntad, requiere creatividad, requiere paciencia sobre todo, porque no es fácil. Y a veces hay lugares que son más complicados que otros. A veces lugares de trabajo muy tensos, a veces la familia está en un momento muy tenso, que es difícil ser un trabajador, ser un constructor de la paz. Y sin embargo, Dios nos llama en ese momento a nosotros a ser constructores de la paz. Y el último dice, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue, felices ustedes cuando por causa mía los insulte, los persigan y les levante toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Esta última nos habla de llevar el evangelio, nos habla de defender nuestra fe. Nosotros en el corte veníamos hablando de situaciones muchas veces que van en contra de nuestra fe, o realidades de vida, formas de vida que van en contra de nuestra fe. Y a veces puede causar hasta gracia
pueden hacer chistes, pueden hacer bromas por defender nuestra fe. Sin embargo, dicen felices los que son perseguidos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos muchos relatos de los discípulos, los apóstoles, que seguían anunciando el Evangelio, aún después de la muerte y la resurrección, después de Jesús, cuando a los discípulos les tocó llevar solos la fe, llevar solos a Jesús, no para todos lados. Pero hay algo ahí que me parece importante, porque en Hechos los apóstoles decían que el pueblo se alegraba con ellos, el pueblo simpatizaba. ¿Quién eran los que le perseguían? Las autoridades en ese momento. Sin embargo, el pueblo no, es decir, que los acompañaba. Qué importante es poder defender nuestra fe, pero también estar acompañados en este sentido, por una comunidad, por un grupo. Hoy hablamos de eso, ¿no, Eva? Sí, es así. Como decías, en Hechos de los Apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo, ellos recibieron esa fuerza para anunciar, sabiendo que iban a ser perseguidos, que iban a ser calumniados, encarcelados, ¿no es cierto? Pero recibieron esa fuerza, ese amor del Señor para poder anunciar a pesar de todo, sin temores, ¿no es cierto? Arriesgando hasta su vida. Y a veces el temor también nos puede acompañar, el miedo también nos puede acompañar. Sin embargo, tenemos, como dice Eva, la fuerza del Espíritu que nos acompaña. Y el saber que siempre, cuando hay una llamada o cuando hay un llamado a algo, Dios siempre acompaña con su Espíritu. No es que Dios nos dice, bueno, anda a tal lugar a hablar de mí, a tal vecina a hablar de mí. A veces este ser testigo del Evangelio, o como dice acá, a causa del reino, ¿no? A causa del reino tiene que ver con todo esto que nombramos hoy. El reino de los cielos se va construyendo en la medida en que yo soy paciente, que soy misericordioso, en que soy manso, el que soy constructor de paz. Con todo eso yo voy construyendo el reino de los cielos. Y en la medida en que yo voy a hablar a veces con un vecino, a veces a hablar con mi familia, a veces disponerme a escuchar, ahí yo estoy ya, como dice acá la palabra, ahí ya estoy llevando el reino de los cielos. De ellos el reino de los cielos. Son perdidos por causa del bien. Todo eso es hacer el bien. Porque pensamos que hacer el bien tiene que ver solamente con ir a evangelizar y misionar, no sé, allá a África, y no. Hacer el bien acá en la tierra, en lo cotidiano de mi vida, que eso es ser santo. Ser santo, como hoy decíamos, es hacer la voluntad de Dios en nuestra cotidianidad. Y acá bien lo dice la palabra, hacer el bien. Acá dice por causa del bien. Hacer el bien en nuestra cotidianidad. Hacer el bien en el caso de Eva con su marido, hacer el bien con su hija, hacer el bien en su trabajo, hacer el bien con el otro, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, hacer el bien. Entonces, cuando a mí me persiguen, que a veces pensamos, la persecución, hay en lugares de Oriente donde hay iglesias que están siendo perseguidas. Nosotros hoy, en nuestra realidad, no tenemos ciertas persecuciones, pero a veces las persecuciones son cuando yo digo, tranquilo, o mira, vamos a hacer nada, pero rajada acá, que me vení. Eso a veces lo podemos tomar, no como una persecución, pero sí como algo que va en contra, vamos contracorriente, dice, ¿no? La palabra, eso, ir a hacer el bien, a veces ir contracorriente. Entonces estos tipos de comentarios pueden flaquearnos, pueden desanimarnos, decir yo no quiero más, porque, bueno, pero sin embargo, seguir haciendo el bien. Muchas veces por ahí somos criticados, somos juzgados porque venimos a la casa del Señor, porque estamos integrados en un grupo, porque venimos mucho a la iglesia, y por ahí algunas personas ven eso y por ahí no comprenden, ¿no es cierto? Los que no están por ahí no comprenden y nos critican, nos juzgan. Por ahí rezar, orar y tener esa paciencia. Sí. Así que bueno, como hoy decíamos, lejos de querer que esto es el fin, ¿no? Al contrario, acá se tiene que iniciar una nueva manera de empezar a caminar, una nueva manera de vivir. Vamos a pedir al Espíritu Santo para cerrar el programa de hoy, que pueda iluminar
nuestra vida y con ella aquel llamado en el que Jesús me está llamando a sentirme bienaventurado, a sentirme dichoso, a sentirme feliz. En mi pobreza espiritual, en mi situación de aflicción, de sufrimiento, en mi situación de falta de perdón muchas veces, en falta de ser constructores de la paz, en las persecuciones que vivo a diario, en aquellas situaciones que Dios me está llamando a que yo pueda ser feliz, y en todo este tipo de situaciones a seguir haciendo el bien. Pedimos la intercesión de María Santísima por todas nuestras intenciones, la de tu familia, por todo nuestro pueblo formoseño, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición y sin tu santa compañía. Amén. Agradecemos primero que nos haya abierto las puertas de tu casa para poder compartir un momento de encuentro con Dios a través de la palabra, y también te agradecemos, Eva, por venir. Te vamos a seguir invitando a otros próximos programas, seguramente ya no sola, sino con tu marido, con el propio matrimonio. Como decíamos, si la quieren ver a Eva, ¿dónde va? En el grupo Bodas de Caná, los domingos a las 5 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Sabemos que el camino, como decíamos, en comunidad se hace más liviano y es sostenido. Así que bueno, gracias por seguir acompañándonos. Nos vemos el próximo fin de semana en un nuevo programa de Vida Nueva TV. Vida Nueva, un espacio para el encuentro con Dios Padre, un espacio para el encuentro con Jesús, un espacio para el encuentro con el Espíritu Santo, un espacio para el encuentro con la Virgen María. Yo he venido a dar vida. Vida Nueva, RCC TV, Iglesia Catedral Formosa.